Bueno, mi charla inicial es capacidades y oportunidades de Latinoamérica, ¿sí? ¿De verdad tendremos nosotros esa capacidad para poder llegar a estos mercados desarrollados? ¿Cuántos hemos llegado? ¿Cuánto cuesta nuestro portafolio? Y quiero iniciar con una anécdota personal. Yo antes, digamos en diciembre, estaba pesando 103 kilos y me puse muy juicioso a una rutina desde hace más de 6 meses a adelgazar. Y empecé como todo el mundo, corriendo a la loca, eso salía a correr sin ninguna preparación, sin saber cómo hacerlo, y empecé a meterme en el cuento. Yo contaba primero los kilómetros por hora que hacía, después me di cuenta que los indicadores ideales para poder rebajar de peso y poder aguantar una carrera de maratón los estaba midiendo mal. Uno de los indicadores ideales es el pace o el ritmo, que es en cuántos segundos haces cuántos kilómetros haces en cuántos segundos haces en un kilómetro, ¿sí? Y empecé a analizar las curvas y cuándo debería, en una carrera de 5K, cuándo debería correr, cuándo debería acelerar, y empecé a conocer mi cuerpo también. En este momento he rebajado 13 kilos, todo desde un conocimiento, diría yo, en mi experiencia, de los indicadores adecuados y un conocimiento de cómo actúa mi cuerpo. Y ese es el proceso que desde Licenciarte nosotros queremos trabajar con las universidades. Un proceso estructurado en el cual, con base a los indicadores adecuados y una ruta de transferencia, no solo enfocada en la protección, sino también en la comercialización de tecnologías, o sea, en el componente de negocios, pero también en el componente de tecnología, hacemos un abordaje integral para poder transferir tecnologías principalmente en mercados desarrollados. Y allí es donde entran nuestros aliados de IPWeek. Continue. Esa es nuestra ruta de transferencia para que en algún momento podamos pues, analizarla más al detalle con lo que deseen pues, conversar. Este es para darles un ejemplo y es uno de los diagnósticos que nosotros hacemos que lo llamamos el nivel de maduración de la universidad para innovar, ¿sí? Con base en unos indicadores, nosotros y unas dimensiones establecemos en qué estado o en qué estado de maduración está esas estrategias de transferencia tecnológica, para no hablar de OTRI, no hablar de OTL, no hablar de TTO, ese estado de estrategias de transferencia para innovar, y lo que tratamos es de medir siempre estar midiendo cuando una universidad está en una ETT 1.0 de conformación y cuándo podría llegar a una ETT 4.0 en aceleración. En este ejemplo que les muestro, en el 2021, por ejemplo, una universidad, de acuerdo a hacer nuestro diagnóstico, puede estar en un 19%. Y en el transcurso de los 6 años, digamos que a la mitad de ese tiempo llegó a una estrategia de transferencia en fortalecimiento, y al 6º año pudo llegar a unas estrategias de transferencia de tecnología en aceleración. Y esa es una universidad que ya tiene procesos de patentamiento fuertes, puede licenciar o licencia ya tecnologías, tiene alianza con brokers diferentes, tiene sus tecnologías montadas en IPWeek, tiene sus portales especializados de mercadeo, maneja sus perfiles comerciales de tecnologías para hacer negocios y no para mostrar la información que está escrita en una patente. Y a ese punto es el que queremos llegar. ¿Cómo? Revisando dos cosas. Uno, ¿cómo estoy yo por dentro? Y cuáles son los indicadores que el mercado está midiendo. Y ahí, en mi opinión, es donde considero en Latinoamérica nosotros o nuestras universidades y nuestros centros de investigación están viendo unos indicadores
que creen que son los que necesita el mercado, pero el mercado desarrollado sobre todo está buscando otros indicadores. Ok, vamos a conversar sobre, las capacidades y oportunidades de Latinoamérica. Entonces, en LinkedIn hicimos una pequeña encuesta, survey, para poder medir cuál era el nivel de percepción, por así decirlo. No estamos diciendo atínele a este valor o hagamos un estudio súper elaborado para poder saber cuánto podría valer el portafolio de todas las universidades y centros de investigación de Latinoamérica. Es una pregunta realmente desafiante. Varios me dijeron, mira, eso no hay forma de poder decir un valor porque es que toca analizar patente por patente, toca analizar el entorno también, no es lo mismo, los que saben de este tema de valoración, no es lo mismo vender un activo intangible o incluso tangible cuando la empresa está quebrada, ¿sí? O cuando el mercado ya está de salida, ya el mercado está madurado. Sin embargo, hay unas estrategias que sí nos permiten, por medio de la inteligencia artificial, poder establecer unos valores de referencia que nos permiten darnos una idea de cuánto puede valer un portafolio de patentes. Entonces, tuvimos 47 votos. Y miren qué interesante en esos 47 votos. Quedamos casi 25% en todos. ¿Sí? No hubo uno que sobresalió. Digamos que el que más sobresalió fue entre 500 y 2.000 millones de dólares, pero sobresalió solo por un 2%. Es decir que en percepción no tenemos una idea clara de cuánto podría costar este portafolio. Al final de mi presentación voy a tratar de dar un brochazo muy rápido, muy somero de cuánto podría costar este portafolio y podremos hacer algunos análisis interesantes. ¿Eso para qué? Porque en últimas, cuando un licenciatario o un comprador de tecnología lo que hace es comprar un activo intangible y dependiendo de ese valor, él lo puede explotar para generar una utilidad para su empresa. Por eso, desde los clientes con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, yo les comento que las patentes no debemos hacerlas para nosotros. Las patentes son para nuestros licenciatarios. Nosotros siempre tenemos que pensar en esas personas, si estamos hablando de universidades, ¿no? Tenemos que pensar en esas personas que van a explotar esa tecnología. Continúo. Entonces, la conclusión es que no hay un valor que sobresalga. Bueno, entonces miremos los datos de investigación y desarrollo en el mundo. ¿Cómo estamos en Latinoamérica con respecto al mundo? Y pues no es ningún secreto lo que voy a comentar. Claramente vemos que estamos en desventaja. Nuestro gasto de investigación y desarrollo es mucho menor en comparación con el mundo desarrollado. Tenemos PIBs muy por debajo de Israel, Corea, Suiza, continúo. Y eso a su vez se va a ver reflejado en esa distribución de inversión que hacemos en investigación y desarrollo. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Reviso aquí un tema. Ok, claro. Entonces, podemos ver que nosotros somos el continente que menos invierte en investigación. Uno de los indicadores para el incremento de patentes es cuánta inversión, ese es el embudo, ¿no? En nuestras universidades.
cuánto dinero inviertes en investigación, después de eso cuánto se ve reflejado en disclosures o en divulgaciones de invenciones, después cuánto se ve eso reflejado en patentes y después cuánto se ve eso reflejado en transferencias o en creación de spin-off continuum. Entonces, pues desde ahí partamos de un hecho de que nuestro portafolio no va a ser muy bien valorado, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ahora la distribución de Latinoamérica, donde vemos que el que más invierte en investigación y desarrollo es Brasil, seguido de México, Argentina y los demás. Muy de lejos aparecemos Colombia con un 3% y Chile con un 2%. Entonces, viendo estos indicadores de investigación y desarrollo, la primera conclusión que uno podría decir es que los portafolios de patente mejor valorados deben ser los de Brasil, segundo los de México y tercero los de Argentina. Vamos a ver más adelante, continúo. Vamos a ver más adelante si esa presunción es así o si nos llevamos unas sorpresas. Continue. Ok. Entonces, a mí me encanta este informe. Siempre que tengo la oportunidad, lo comparto con las personas con las que hablo, y es el informe de las tecnolatinas. En este informe se hace un reporte de las startups que más están valoradas en el mundo, y a raíz de esa valoración se hacen unos análisis en cómo estamos en oportunidades. Ya vamos a ver entonces ahorita las oportunidades de Latinoamérica. Continue. Y esta frase me encanta, ¿sí? Es una de las conclusiones del informe, dice: "The untapped potential is clearly huge", ¿sí? Es bastante grande la oportunidad que tenemos en Latinoamérica. Y he resaltado una, dame atrás, por favor, atrás. Go back, back, please, back. Ok. Esa frase que yo les comentaba me encanta porque nos dice que en nuestra región se gasta alrededor de 28 billones de dólares en investigación y desarrollo cada año, ¿sí? Se contratan miles, incluso thousands, miles de investigadores. Y nos hacen una pregunta bastante retadora, que en mi concepto, es, como nos decimos en Colombia, el cuy del asunto. Ese es el punto de cómo poder desarrollar tecnologías totalmente disruptivas que podamos llevar a mercados desarrollados. Y la pregunta que nos hace es: ¿qué pasaría si nosotros cambiamos ese mindset, esa forma de pensar, e inspiramos la creación de científicos e ingenieros que crean emprendimientos y conectan con emprendedores? ¿Qué pasaría en ese escenario? En mi anterior trabajo, cuando estaba en una universidad privada, en la Dirección de Innovación y Emprendimiento, tratábamos de hacer ese desafío, pero era supremamente complejo. Investigadores de muy alto renombre, muy buenos investigando, los invitábamos a nuestra incubadora a conversar con nuestros emprendedores. Entonces, el investigador, una persona muy callada, muy analítica, y el emprendedor colombiano, sobre todo, y el latino, porque la verdad es que en Latinoamérica son muy parecidos todos, muy alegre, muy conversador, te vende, mejor dicho, hasta un huevo sin yema, te hace de todo, ¿sí? Es el CEO, es el Project Manager, es el de IT, es el de las redes sociales. Entonces son personalidades muy diferentes, pero este informe, que es muy completo y se les recomiendo que lo lean, nos está diciendo qué pasaría si
juntamos científicos, ingenieros y emprendedores, ¿sí? Seguramente estaríamos en otro lado. Ahora sí veamos unos números. Continue. Voy a mostrarles el portafolio de Latinoamérica. Continue in the map, please. Bueno, entonces, ustedes pueden ver, este es el portafolio que tenemos en Latinoamérica y fue una pequeña aproximación que hicimos con las bases de datos, con diferentes bases de datos. Se observa entonces que los países que tienen mejor valorado su portafolio de patentes, no estamos hablando del número, estamos hablando del valor, de cuánto vale por el método de indicadores estas patentes. Ustedes pueden ver aquí arribita, ni siquiera se alcanza a ver el nombre, pero todos lo reconocemos, es Cuba. Increíblemente, Cuba tiene, o no es increíble, tiene el portafolio de patentes mejor valorado de Latinoamérica, pero no por sus grupos de investigación, ¿sí? Está más que todo dado por los centros, 2 o 3 centros de investigación muy fuertes, con los cuales esas patentes son muy bien valoradas. Ya después nos vamos a la lógica que habíamos hablado anteriormente, y tenemos que Brasil es el país que tiene la mejor valoración. Podemos continuar entre México y Argentina. Colombia está en una buena posición, Chile está un poco más arriba y los demás países pues no se valoraron. Realmente lo que se hizo fue coger los top 10 de universidades y centros de investigación de los países y sumar ese valor de portafolio que daban en las bases de datos. Continue. Entonces, para los que hicieron la encuesta, este es el valor aproximado que nos arroja la base de datos. Y para su sorpresa, el 50%, podríamos decirlo así, le atinó a este valor. 500.000 millones de dólares podría costar el portafolio de todas las patentes de Latinoamérica. Este es el valor que saca el sistema. Ahora miremos este valor en contexto. Estamos en un problema de coronavirus. No sabemos cuándo es que vayan a salir los zombies. Ya llegaron las abejas asesinas. Ya nadie está diciendo en su Facebook, sorpréndeme junio, sorpréndeme julio. Ya todo el mundo se está deseando feliz año. Y digamos que toda Latinoamérica, que ese ha sido el sueño de Bolívar y lamentablemente solo una empresa brasilera lo ha podido hacer, ha podido unir a toda Latinoamérica. Digamos que en esta pandemia nos unimos y decimos, dentro de todas las estrategias que vamos a hacer, necesitamos que las universidades se fondeen por sí solas. Los estudiantes no van a seguir estudiando, no van a pagar todo lo que cuesta un fee para poder estudiar, y necesitamos que si la universidad se levanta $1 millón, la Unión de Latinoamérica le da otro $1 millón. Saquen plata de donde puedan. Y necesitamos que ustedes se dediquen a hacer investigación. Entonces, en esa estrategia podríamos decir, bueno, el portafolio de patentes lo colgamos en IP Week, que ahorita nos van a mostrar cómo es que se cuelga, y lo ofertamos no por 500 millones de dólares, sino que lo ofertamos por 300 millones de dólares. Lo ofertamos a ganga, pues, en gangazo total, ¿sí? Necesitamos vender ese portafolio para que nuestras universidades puedan fondearse y generar mayores desarrollos y hacer transferencias. Y sobre todo un tema muy importante que lo escuché en una conferencia, es que Latinoamérica tiene mucho para aportar en las ciencias humanas al mundo. No solo las tecnologías duras, sino también las ciencias humanas son de mucha importancia y necesitamos financiarlas, y una estrategia de transferencia tecnológica nos permite poder financiar las ciencias humanas. Ahora veamos el escenario contrario. Latinoamérica, por nuestra belleza física, por nuestra piel, por nuestra sabrosura, tuvo una resistencia al coronavirus
y los otros países del mundo no. Entonces, nosotros no necesitamos vender nuestro portafolio en un descuento. Entonces, ese valor de 500 millones de dólares, podemos decir, no, ¿saben qué? Pidamos, ya lo tenemos publicado en IPW, no tenemos afán de tener plata, los otros son los que tienen el problema, nosotros ya desarrollamos la vacuna, pongamos ese portafolio en 10X, ¿sí? No pidamos 500 millones de dólares, sino que pidamos 5.000 millones de dólares por ese portafolio. Entonces, esa valoración depende del contexto. Para darles una comparación, ese valor de portafolio es similar al que tiene la Universidad de Washington en Estados Unidos, que es una de las universidades reconocidas en el tema de transferencia, está dentro de los top 10, top 20, pero es una sola universidad. El sistema de California está alrededor de 2.500 millones de dólares. Continue. Ahora, miren qué interesante es esta gráfica, ¿sí? Analiza el portafolio de patentes, entre más diámetro tenga este círculo, tiene más patentes, y en el eje Y está el valor de ese portafolio. Entonces, ustedes pueden ver que Brasil es el que más tiene portafolio, claramente se ve, está más gordito, tiene más portafolio de patentes, pero realmente Cuba, con un número mucho menor de patentes, que el de Colombia, y probablemente con la suma entre las patentes de Costa Rica y Perú, es el portafolio mejor valorado, ¿sí? De tercero se encuentra México, y la proporción de México también es mucho menor que Brasil, sin embargo, está cercano en valor a México. Y ustedes pueden ver Argentina y Chile, que si bien el portafolio de patentes en número es mucho menor, tienen valoraciones similares a México. Probablemente nuestros amigos de México están haciendo muchas patentes que no están generando valor económico. O nos pasa lo que hacemos inicialmente en nuestros países, es patentar para nuestros países sin pensar en los mercados desarrollados. Colombia es un país joven, en el 90 empezaron a llegar nuestros primeros investigadores y el proceso apenas está iniciando en Colombia. Continue. Quiero finalizar para darle la entrada a Vincent, quien nos va a hablar, continue, sobre la plataforma IPW con este mensaje. Y retomo por donde inicié la charla. Es un tema de indicadores. En nuestro país, yo he escuchado en Colombia, sobre todo cuando hablo con mis clientes, universidades, compañeros y demás, que uno de los criterios más importantes para poder transferir tecnología es que tengamos una Tier L avanzada, un Technology Readiness Level o una valoración avanzada en la tecnología. Y nos olvidamos en alguna medida del mercado. Cole Brush, Head of Patent Transaction de Uber, en un webinar en mayo 6, le hicieron esta pregunta. ¿Cuáles son los 3 criterios más importantes que tiene Uber para adquirir portafolios de patentes? Y él dijo 3. Y puedo asegurar que estos 3, si hacemos una encuesta en Colombia, van a quedar en muy baja posición y en Latinoamérica en general. 1, el alcance de la protección. Es decir, que sean patentes de broadening, de scope, de la patente sea bastante amplio, que los claims abarquen diferentes formas de implementación de la invención. 2, que tenga una alta validez en procesos de challenge o desafíos de la patente. En Estados Unidos se usa mucho de que esa patente que concedió la oficina de Estados Unidos, yo la quiero hacer challenge, yo la quiero cancelar y es factible que pueda hacerse.
Entonces, es muy difícil tener una patente con reivindicaciones bastante amplias y que cubran el universo, pero que a su vez puedan enfrentarse en procesos de validez. Y por último, que esté en línea con el core del negocio. Y cuando él dice con el core del negocio, no es que sean solo patentes de carros o de carpooling. Puede ser con el core del negocio que lo estén pensando a futuro, pero que estén de alguna forma alineados. Ustedes van a ver que en la introducción de mis compañeros de IPWE, estos indicadores están presentes en la forma en que se valoran las tecnologías.